Hola y bienvenido o bienvenida a Español en tus oídos. Hoy nos adentramos en el fascinante universo de la gramática española. No será un simple paseo por la superficie. Haremos una inmersión profunda para colocar la primera, y quizás la más importante, piedra angular de tu español: los sustantivos, los adjetivos y su mágica conexión, la concordancia. Puede que pienses que es un tema básico, y lo es, pero hoy vamos a explorarlo con un nivel de detalle y claridad que cambiará tu manera de entender el idioma. Al final de este episodio, no solo conocerás la regla, la dominarás. Así que ponte los auriculares, acomódate, porque nuestro viaje en profundidad comienza ahora. El alma de las palabras, el género. En español, cada sustantivo tiene un alma, una identidad. ¿Es masculino o es femenino? No hay un espacio intermedio. Entender esto es el primer paso para hablar correctamente. La regla general: la pista en la última letra. La pista más evidente, la que aprenderás en tu primer día de clase, está en la última vocal. Es una regla que funciona el 80% de las veces, así que es un gran comienzo. Palabras que terminan en O son, en su gran mayoría, masculinas. Piensa en el mundo a tu alrededor: el libro, el plato, el teléfono, el suelo, el vaso, el zapato. Usamos el artículo el para indicar que son masculinos. Palabras que terminan en a son, casi siempre, femeninas. De nuevo, mira a tu alrededor: la casa, la mesa, la ventana, la silla, la lámpara, la puerta. Y aquí usamos el artículo la para el femenino. Pero el español es un idioma rico y lleno de historia, y esa historia ha creado excepciones fascinantes. No las veas como un problema, sino como detalles que le dan personalidad al idioma. Vamos a explorarlas por categorías para que sean más fáciles de recordar. Categorías de excepciones. Vamos a dominarlas. Excepción masculina número 1. Las palabras griegas terminadas en ma, pa, ta. Este es el grupo más famoso de rebeldes. Muchas palabras que nos llegaron del griego antiguo conservaron su género masculino a pesar de terminar en a. Un truco para recordarlas es pensar en esta frase: el problema del sistema es encontrar el tema en el mapa de este planeta. Otros ejemplos importantes son el idioma, el poema, el clima, el drama, el fantasma, el sofá. Esta última no es griega, pero es una excepción masculina común. Excepción femenina número 1. Las palabras que terminan en o son muy pocas, pero de uso diario. El truco que vimos antes es perfecto. Imagina que sacas una foto con la mano mientras conduces una moto y escuchas la radio. Ahí las tienes: la foto, la mano, la moto, la radio. Ahora vamos más allá. Otras terminaciones que nos dan pistas seguras. Son casi siempre femeninas las palabras que terminan en sion, sion, la canción, la habitación, la emoción, la televisión, la solución, dad, dad, la ciudad, la universidad, la dificultad, la libertad, tud, la actitud, la juventud, la longitud, umbre, la costumbre, la muchedumbre. Son casi siempre masculinas las palabras que terminan en aje, el garaje, el mensaje, el viaje, el paisaje, or, el amor, el color, el error, el dolor. Ojo, hay una excepción muy bonita: la flor. Nombres de ríos, mares, océanos y montañas: el Amazonas, el Mediterráneo, el Atlántico, los Pirineos. Casos especiales de género: la flexibilidad del español.
Hay sustantivos que son aún más interesantes. Comunes en cuanto al género. Son palabras que no cambian, pero el género nos lo dice el artículo. Se refieren a profesiones o personas. Por ejemplo, la palabra estudiante. ¿Cómo dices el estudiante? El estudiante. ¿Y cómo dices a estudiante? La estudiante. La palabra es la misma. El artículo es la clave. Otros ejemplos son el o la artista, el o la deportista, el o la periodista, el o la pianista. Sustantivos que cambian de significado con el género. Este es mi grupo favorito. La misma palabra, con un artículo diferente, significa algo completamente distinto. El capital, el dinero, versus la capital, la ciudad principal. El cura, el sacerdote, versus la cura, la solución a una enfermedad. El frente, la parte delantera de la batalla, versus la frente, la parte de la cara. El guía, la persona, versus la guía, el libro o el papel. Sé que es mucha información, pero ¿no es fascinante? Tómate un segundo para procesarlo. Estamos construyendo una base muy sólida. De uno a varios. El número. ¡Perfecto! Ya eres casi un experto en el género. Ahora vamos con algo más directo. El número. Singular. ¿Uno? O plural. Más de uno. Las reglas de oro para formar el plural. Regla 1. Si la palabra termina en vocal, a, e, i, o, u, añadimos s. Coche, coches. Libro, libros. Chica, chicas. Café, cafés. Taxi, taxis. Regla 2. Si la palabra termina en consonante, añadimos es. Árbol, árboles. Ciudad, ciudades. Reloj, relojes. Profesor, profesores. Azul, azules. Los casos especiales del plural. Los detalles que marcan la diferencia. El caso de la Z. Si la palabra termina en Z, esta letra tiene una pequeña transformación. Se convierte en una C y luego añadimos es. Es una regla fonética para mantener el sonido. Pez, peces. Lápiz, lápices. Luz, luces. Actriz, actrices. El caso de la S o X. Las palabras que ya terminan en S o X y no son agudas, el acento de voz no está en la última sílaba, son las perezosas del grupo. No cambian en plural. El lunes, los lunes. El virus, los virus. El paraguas, los paraguas. El tórax, los tórax. Mini prueba interactiva. ¿Listo para probar tus conocimientos? Te daré 3 palabras en singular. Tómate 5 segundos para pensar en su forma plural. ¿Preparado? 1. Canción. 2. Problema. 3. Voz. ¿Ya lo tienes? Vamos a ver. 4. Canción termina en consonante, así que el plural es canciones. 5. Problema termina en vocal, así que el plural es problemas. Y 6. Voz termina en Z, así que
Voces. ¡Fantástico! Ya tienes el control del género y del número. Ahora vamos a unirlos en una danza perfecta. La danza de las palabras. La concordancia. Aquí es donde todo lo que hemos aprendido cobra sentido. La concordancia es la regla más importante de la gramática española. Es la armonía, la música de la frase. Imagina que el sustantivo es el cantante principal de una manda. Pues bien, el artículo y el adjetivo son los coristas. Deben cantar en el mismo tono y ritmo que él. Deben tener su mismo género y su mismo número. El comportamiento de los adjetivos. Adjetivos de dos terminaciones, o a, son los más comunes. Tienen una forma masculina, o, y una forma femenina, a. Usemos el adjetivo bonito. El coche es bonito, masculino singular. La casa es bonita, femenino singular. Los coches son bonitos, masculino plural. Las casas son bonitas, femenino plural. Adjetivos de una terminación, o consonante. Estos son más sencillos. Tienen la misma forma para el masculino y el femenino. Solo cambian en número. Usemos el adjetivo fácil. El examen es fácil. La tarea es fácil. Los exámenes son fáciles. Las tareas son fáciles. La regla del grupo. ¿Qué pasa si hay varios sustantivos? Imagina que un adjetivo tiene que describir a varias personas o cosas. Si todos los sustantivos son del mismo género, es fácil. El adjetivo adopta ese género y número. La mesa y la silla están rotas. Femenino plural. Pero si mezclas géneros, el español tiene una regla clara. El masculino plural actúa como forma inclusiva. El padre y la madre están contentos. Tengo un lápiz y una goma nuevos. La gramática en acción, la zona práctica. La teoría está dominada. Ahora vamos a ver cómo estas reglas pintan un cuadro en nuestra mente. Voy a describirte una escena en una habitación. Cierra los ojos si quieres e intenta visualizarla. Escucha con atención la danza de la concordancia. En el centro de la habitación pequeña hay una mesa antigua de madera. Sobre la mesa reposan unos libros viejos y un lápiz amarillo. Las paredes, blancas y limpias, están decoradas con dos cuadros modernos. Un cuadro muestra un paisaje verde y frondoso. El otro, una ciudad gris y lluviosa. Junto a la ventana grande hay una planta con unas flores rojas y preciosas. El ambiente general es tranquilo y acogedor. Analicemos esta escena juntos. ¿Has sentido la armonía? Vamos a descomponerla. Habitación es femenina y singular, por eso es pequeña. Mesa es femenina y singular, por eso es antigua. Libros es masculino y plural, por eso son viejos. Lápiz es masculino y singular, por eso es amarillo. Paredes es femenino y plural, por eso son blancas y limpias. Cuadros es masculino y plural, por eso son modernos. Paisajes masculino y singular, por eso es verde y frondoso. Nota cómo verde no cambia de género, pero frondoso sí. Ciudad es femenina y singular, por eso es gris y lluviosa. Lo mismo aquí con gris. Flores es femenino y plural, por eso son rojas y preciosas. Y finalmente, ambiente es masculino y singular,
Por eso es tranquilo y acogedor. Así es como la concordancia funciona, tejiendo una red invisible que conecta las palabras y crea un significado claro y correcto. Errores comunes que debes evitar. 1. Olvidar las excepciones de género. Decir la problema es uno de los errores más comunes. Recuerda, el problema. 2. No hacer el plural del adjetivo. Es muy típico decir las chicas son inteligentes. No, si las chicas son plurales, la inteligencia también. Las chicas son inteligentes. 3. Equivocarse en la concordancia de grupo. Decir el perro y la gata son bonitas es incorrecto. Recuerda, el masculino plural siempre gana. Son bonitos. Conclusión y tu desafío definitivo. Lo has conseguido. Has completado esta inmersión profunda en el mundo del género, el número y la concordancia. Ha sido intenso, lo sé, pero ahora tienes una base increíblemente sólida. Resumamos las ideas clave de hoy. 1. Género. Las palabras tienen género masculino o femenino a, pero hemos visto muchas terminaciones y excepciones que te dan pistas seguras. 2. Número. Añadimos S a las vocales y ES a las consonantes, para el plural, con las reglas especiales para Z y S. 3. Concordancia. Es la regla de oro. Artículos y adjetivos siempre deben coincidir en género y número con su sustantivo. 4. Práctica. La clave para que todo esto pase de la teoría a la práctica es usarlo, y eso me lleva a tu desafío. No será solo elegir 3 objetos. Tu misión esta semana, si decides aceptarla, es escribir un párrafo corto como el de la habitación que describimos sobre un lugar que te guste. Tu habitación, tu cocina, tu parque favorito. Intenta usar al menos 5 sustantivos con sus adjetivos correspondientes. No te preocupes si no es perfecto. El objetivo es activar tu cerebro y poner en práctica esta danza de las palabras. Gracias por tu concentración y por acompañarme en este detallado viaje. Has dado un paso de gigante en tu dominio del español. Esto ha sido todo en Español en tus oídos. Te espero en el próximo episodio para seguir construyendo juntos. Hasta la próxima.